Bueno, tenemos al profesor Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, para hablar de esta decisión del Parlamento iraní. Hay que decir que este 25 de junio, un día después de que Israel e Irán adoptaran una frágil tregua tras 12 días de escalada bélica, que el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y prohibir la entrada al país del jefe de esa agencia, Rafael Grossi. El líder del organismo señala como prioridad máxima retomar la vigilancia del programa nuclear de Teherán. Entonces, ¿esto qué está indicando? Es una de las preguntas que uno se hace. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Escucha? No te escucho, no sé si me escuchan ustedes. Yo no te puedo escuchar, Gladys. Disculpa. Ah, sí, sí, No estamos sé si hay un escuchándote problema en el retorno. perfectamente. Sí, estamos escuchando, solo que no hay retorno entonces para ti. Así que vamos a mejorar eso y si no, bueno, tratamos la comunicación por otra vía. Igual, mientras entonces se verifica, pues agrego que dentro de lo esencial, el Parlamento de Irán aprueba iniciativa de ley para suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que el jefe justamente del organismo de la OIEA, Rafael Grossi, urge reanudar la supervisión del programa nuclear iraní. El Ministerio de Exteriores de Irán afirma que sus instalaciones nucleares están gravemente dañadas tras ataques estadounidenses. Y bueno, de esto y más queremos hablar con el internacionalista Jorge Ignacio Barragán, es de la Universidad Central de Venezuela, donde estamos parados además dentro de este conflicto, ¿no? En el que intervino Estados Unidos, como se sabe. Bueno, además el presidente Donald Trump durante los últimos días presionó para la tregua, se adelantó incluso, luego ya hubo una reacción tanto de Irán como de Israel de que supuestamente eso no era tan así, pero al final se estaría logrando esa tregua quizás frágil, esa pausa, pero bueno, con elementos como este que están indicando algo igual preocupante, el que ya no tenga el control, por ejemplo, de este organismo internacional de energía atómica, en el caso del régimen de los ayatolá de Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Así que bueno, sobre esto y más queremos justamente hablar con el especialista. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí te escucho. Ahora Perfecto, sí te escucho. ¿Ustedes buenísimo, me escuchan? maravilloso. Ya hice el resumen, pero ¿qué implica esto, no? Porque por un lado están haciendo el esfuerzo de que haya no solamente una tregua, sino que, bueno, también con el ataque que hubo ya a las instalaciones nucleares en Irán, en Teherán, supuestamente esto por lo pronto y durante los próximos años garantice un poco de seguridad al mundo y sobre todo al Estado de Israel en torno a este conflicto con el régimen iraní, pero que se salgan del organismo, que suspendan la cooperación y que incluso le prohíban al jefe de la agencia entrar a supervisar qué está evidenciando. Bueno, básicamente hay que esperar a que, más allá de las expectativas en torno a las declaraciones que han dado, Ujú, pareciera que Irán lo que está buscando es eh, tener victorias que cohesionen y le generen gobernabilidad a lo interno de Irán por encima de cualquier cosa. Entonces, vamos a escuchar muchas declaraciones muy altisonantes. Hay que mm, esperar cuáles de estas se convierten en realidad y cuáles no. Recordemos que también el Parlamento iraní había aprobado el cierre del estrecho de Hormuz. Recordemos que estas medidas solamente las pueden ser accionadas por el Ayatollah y por el Consejo de Seguridad de Irán. Entonces, en este mismo sentido, hay que estar muy atentos realmente hasta qué punto son declaraciones altisonantes para intentar tener victorias en la narrativa y en el relato, tanto mm, internacional como interno, y cuántos realmente son acciones contundentes hacia una búsqueda de, evidentemente, salir de, en este caso, de la Organización Internacional de Energía Atómica y también, en este caso, el salir de del acuerdo de no proliferación nuclear, ¿no? Entonces, en ese mismo ujú. sentido hay que esperar, porque estamos muy temprano. Recordemos que las respuestas de Irán después de los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel fue muy débil. Irán mostró una debilidad militar, institucional, de buena forma, de buena manera. Entonces, en ese mismo sentido, lo que está buscando Irán es desescalar la situación, militarmente hablando, pero vamos a seguir viendo declaraciones muy fuertes para intentar Entiendo. mantener el orgullo nacional, etcétera. Sí, entiendo. Y de hecho también Trump en las últimas horas se ha mostrado confiado en que Irán no va a volver a intentar enriquecer uranio para su programa nuclear y que de hecho, bueno, esto que reconoce el Ministerio de Exterior de Irán, en efecto esta operación ha debilitado enormemente, ¿no? Desde el punto de vista de las instalaciones nucleares con las que ha contado Irán.
y ha debilitado al régimen de los ayatolá. ¿Cómo lo ve? Yo creo que al final, en un mediano plazo, vamos a ver búsqueda de acuerdos, pero vamos a ver, en este caso también irá en un largo plazo intentando poder enriquecer uranio y poder tener esta su capacidad de defensa. Porque, por un lado, hubo una respuesta de Estados Unidos, pero esa respuesta de Estados Unidos militarmente, las tres bases nucleares de Irán, también le dieron a entender y le dieron conciencia, en este caso al Estado Islámico, de que la única forma de poder preservar su seguridad interna para no volver a ser atacado de la forma como lo fue, su debilidad militar, es que en largo plazo ellos van a estar pensando en seguir enriqueciendo uranio y en seguir buscando poder obtener, en este caso, la capacidad de tener armas nucleares. O sea, esto es como un por ahora, ¿no? Pero yo no creo que sea sostenido en el tiempo, en ese Mm. mismo sentido. Y sobre todo porque además también financia grupos terroristas, ¿no? Organizaciones terroristas que no se quedan quietas y que las vemos todo el tiempo, bueno, amenazar y incluso atacar. En este caso, bueno, lo que originó este episodio, esta escalada de violencia al Estado de Israel, están en la mira constantemente. El Estado de Israel desde siempre considera el régimen, por ejemplo, iraní, que no debería ni siquiera existir, que debería desaparecer de la faz de la tierra. Bajo ese principio ideológico extremista, pues la verdad es que uno no puede confiar mucho. Sí, no, bueno, evidentemente el punto de debilidad que se encuentran ahora por las acciones hechas por Israel, donde descabezó tanto a Hamas como a Hezbollah, evidentemente organizaciones financiadas por Irán, y en este caso Ujú, también los ataques hechos de Israel hacia Irán han puesto en una posición muy débil en este punto a la República Islámica, pero tampoco no pueden ir contra un cambio de régimen en Irán, o sea, no sería sostenible en el tiempo. Entonces estamos en un punto donde al final la coexistencia, si no se consigue un acuerdo que permita la coexistencia, esto no va a ser sostenible en el tiempo, ni vamos a seguir chocando con la misma piedra constantemente en este punto. Y una de las cosas por las que Irán no acciona de la forma como algunos tenían la expectativa de que podrían responder militarmente es porque no contaron con el apoyo de China. Recordemos que el estrecho de Hormuz pasa el 40% del petróleo, en este caso, que compra China, y atentar contra la seguridad energética de China era algo mm, impensado si Irán tomaba la acción, en este ujú, caso, de cerrar el estrecho de Hormuz y una acción mucho más fuerte, beligerante, en respuesta a los ataques de Estados Unidos. Entonces, vemos un Irán un poco débil en ese mismo sentido, pero con la capacidad de seguir manteniendo el control y la gobernabilidad interna de su país. Ojo con eso, que tampoco es cualquier cosa y la capacidad de poder seguir generando inestabilidad en la región. ajá, pero ¿de qué depende esa capacidad de mantenerse en el tiempo? ¿Ah? Porque su población, además sometida desde hace muchísimo tiempo, ni hablar de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y de la disidencia, al final de cuentas, pues de acuerdo a encuestas independientes, 80-85% se opone a ese régimen. Entonces, ¿qué sostiene al régimen de los ayatolás? Bueno, su capacidad de inteligencia y su capacidad militar internamente, ¿no? Esos son elementos que los hacen mantener y sostener su capacidad de el gobierno internamente, y eso hace que evidentemente logren de una u otra forma financiar a grupos irregulares en la región. Y eso ha hecho, por el mismo fanatismo religioso, en este caso ha logrado tener una gran cantidad de base política y de fieles constantemente movilizados. Mm, Y eso es lo que uno de los elementos que fortalece. También su ujú, posición geográfica. Recordemos que Irán ha sido, en muchos momentos históricos en la historia de la humanidad, se han intentado invadirlas territorialmente y se hace imposible porque él está rodeado de grandes montañas, cosa que hace imposible, en este caso, cualquier incursión terrestre, ujú. en ese mismo sentido. Y creo que eso lo entendió muy bien el presidente Trump, ¿no? Porque decide hacer acciones quirúrgicas y a la vez al día siguiente tener una posición buscando llegar a acuerdos, en Sí. este caso tanto con Irán como incluir a Israel en ese mismo sentido. Seguiremos entonces con ustedes como especialistas revisando este conflicto, que, bueno, y incluso el reacomodo también de la geopolítica, además lo que ha sido la escasa respuesta o el silencio de China, la misma Rusia como aliados tradicionales de Irán en esta etapa de pelea e incluso hasta de bombardeos entre Israel e Irán. Así que es interesante seguir, pues por supuesto, analizando que nos compete a todos porque la seguridad del planeta es la que está en juego. Gracias, Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la UCB. Me toca cerrar la primera hora. En unos minutos volveremos con